en el marco del seminario del espacio doméstico al espacio público en tiempos de pandemia, tenemos hoy la presentación de Manuel Damert de la Universidad Pontificia Católica de Perú, con el título de Espacio Público y Comercio de Calle, Espacios Temporalizados, Negociación y Vida Cotidiana en Lima, Perú. Le agradecemos mucho a Manuel y le damos la palabra. Te dijo, yo voy a hablar sobre el caso de Lima, voy a hablar sobre el tema del comercio de calle en caso de Lima. Solamente aclarar, puedo hablar del comercio de calle en términos generales, ¿no? Para no entrar, les digo, podemos entrar si quieren en las preguntas, en la discusión de cómo llamarle, pero vamos a hablar comercio de calle a todo aquel tipo de actividad económica realizada en el espacio público, que tenga un carácter fijo o no, que sea permanente o no, que sea móvil o no, y que sea ubicada principalmente en las áreas de acceso público de una área específica de Lima, ¿sí? Lo que yo quiero un poco conversar hoy día con ustedes y recibir sus comentarios es un poco tratar de entender esta idea de las dinámicas cotidianas del comercio de calle a partir de preguntarnos sobre los ritmos y las relaciones que establece el comercio de calle con las autoridades o los agentes de seguridad, ¿no? Y es un poco lo que voy a contar, ¿no? Sin duda, tengo que hacer una larga introducción, ¿no? Acerca, digamos, tratar de, de llevarlos, ¿no? Por 10 minutitos a Lima, ¿no? Y que traten de imaginarse el dónde estamos para que, digamos, las afirmaciones que yo pueda hacer tengan un poco más de sentido, porque inmediatamente todos ustedes van a decir centro histórico, comercio, y van a decir, eh, van a pensar en una parte del centro histórico de la Ciudad de México, o van a hablar, van a pensar en Tepito, o van a pensar en algún tipo de mercado, etcétera, y sí y no, ¿sí? Entonces, me gustaría un poco hacer una introducción larga para contarles un poco tanto del caso como de las características de lo que quiero contarles y utilizar mucho material gráfico para tratar de que nos situemos por un momento en estas pequeñas calles angostas, en el caso del centro de Lima, donde se ubican estas actividades comerciales, pero que no solamente es un espacio de comercio informal de subsistencia, sino que es una de las principales centralidades, ¿sí? Metropolitanas de la ciudad, ¿sí? Y creo que eso es muy importante que se mencione. Es un espacio que pese a existir hace más o menos 80 años, un poco más, ¿no? Con ciertas características, transformaciones, que, digamos, no voy a entrar tanto en eso, lo cierto es que hoy es un espacio de venta al por mayor y por menor de un conjunto de productos tanto para el nivel distrital, el nivel metropolitano, o personas que van a este lugar de la ciudad a comprar al por mayor para luego ir a otras ciudades del país para poder vender al por menor, ¿no? Y dentro de este espacio, que se compone de 60.000 puestos de venta formales en galerías, entre comillas formales, luego podemos discutir eso, que puede mover 20 millones de dólares en un día, que puede mover 300.000 personas en un día más o menos promedio, ¿sí? Y que más o menos hay 5.000 a 10.000 comerciantes en la calle, ¿sí? Un poco para que pensemos un poco la escala de lo que de que lo estoy conversando, ¿no? Pero son 5.000 a 10.000 comerciantes que están en estas calles, en este tipo de espacios, en calles principalmente pequeñas, reducidas, ¿sí? Que son el primer anillo de expansión urbana, en el caso de Lima, ¿no? En el distrito ubicado en Cercado, y que forma parte de los límites establecidos como centro histórico, es decir, donde los predios pueden o no, en su gran mayoría sí, tener algún tipo de valor monumental. Pero el 75% de los predios aquí ubicados se encuentran en proceso de deterioro o en proceso de están inhabilitados para vivir ahí, ¿sí? Tienen problemas por falta de mejora, por falta de cuidado, etcétera, etcétera, y por reconversión de usos de viviendas y predios muy antiguos de carácter residencial, hoy convertidos en galerías, hoy convertidos en puestos de venta, hoy convertidos en lugares para guardar la mercadería, ¿sí? Un poco para que vayamos pensando lo que yo quiero contarles, ¿no? Es en este espacio donde básicamente hicimos una investigación un poco más amplia para tratar de entender, bueno, cuáles sean las dinámicas sobre ese espacio habitado en términos de los principales actores que ahí participan en esta coproducción. Y ahora hablaré en este espacio sobre el comercio de calle, digamos, pero el proyecto en el cual se enmarca esto es un proyecto un poco más amplio, ¿no? Lo que yo quiero contarles es básicamente el enfoque del texto que estoy preparando,
que espero que termine siendo ese el enfoque, pero ojalá termine mejorado después de esta conversación. Contarles un poquito más del caso, hablarles un poquito de la metodología, que creo que es útil siempre ser transparente con la metodología, y 3 elementos de la discusión, ¿sí? Bueno, en este caso, que ya les he contado como los rasgos más generales, ¿no? Digamos, se repite una suerte de una escena recurrente en México, en Lima y en casi muchas de las ciudades de América Latina, que son las actividades de fiscalización, decomiso e intervención por parte de los agentes públicos sobre las actividades del comercio de calle, ¿sí? Y les leo una de las historias. Un grupo de 10 agentes de la Unidad de Agentes Especiales de Seguridad de la Municipalidad Metropolitana, conocidos como Robocops. Yo no sé si ustedes han escuchado, ¿se acuerdan la película Robocops? Robocops es el que sale en la imagen al lado, en su pantalla, al lado derecho, ¿no? Que llevan un conjunto de indumentarias de protección, ¿no? Entonces se les conoce como cascos o como Robocops, ¿no? Que son aquellos que van al choque, ¿no? Son aquellos grupos especializados dentro de la municipalidad encargados del choque y la fiscalización, ¿no? Aparecen entonces 10 Robocops, identificados por su uso de cascos, escudos, indumentarias de protecciones corporales, y empiezan a caminar por una de las esquinas de esta área de centralidad metropolitana llamada Mesa Redonda y Mercado Central. A partir de que doblan la esquina, su presencia gatilla un conjunto de respuestas de los comerciantes, ubicados en la calle. Recogen sus mercaderías, levantan los trapos, las cajas y los plásticos y buscan camuflarse entre la multitud de personas, esconderse en las galerías comerciales o simplemente irse de la calle. La preocupación principal es el decomiso, pero también la preocupación es la violencia con la cual ocurre ese decomiso. Los Robocops, ya acompañados por agentes de fiscalización, que no llevan la indumentaria pero están vestidos, porque tienen que ir acompañados, apuran el paso e inmediatamente las personas, clientes, comerciantes escondidos o camuflados, empiezan con los comentarios. ¡Qué jodidos! Ya vienen a fregar. Doblan en la siguiente esquina y alcanzan a una comerciante que no había logrado desarmar su puesto temporal y precario de venta. Los Robocops se lanzan sin miedo frente a ella. La agarran y empiezan rápidamente a empujarla y a agarrar su mercadería. En ese momento, que se han lanzado sin miedo contra las telas que tenía esta mujer, esta señora, en tan solo unos minutos logran agarrar gran parte de la mercadería y empiezan rápidamente a correr y a huir de la escena con los productos de la señora, ¿no? Mientras las personas en sus alrededores siguen gritando, rateros, 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 ¿no? La persona que roba, choros, que es una forma peruana en la cual se dice al ratero, ¿no? La comerciante y un hombre que empieza a ayudarla los empieza a perseguir. Rápidamente los agentes de seguridad del Estado, representando a las fuerzas de control y fiscalización, son perseguidos por una señora de 60 años y un señor que la ayuda. Mientras los persigue, las personas siguen gritando, déjenlos, déjenlos. Pese a que la señora los persigue tratando de recuperar sus telas, logra alcanzarlos a la otra esquina, logra agarrar alguna de ellas, que rápidamente los Robocops sueltan. Y los Robocops siguen su camino, ella logra adquirir un poquito de su mercadería y el resto será perdida, porque no habrá posibilidad ni legal ni normativa para recuperarla en la medida en que lo que está realizando es una actividad, entre comillas, informal. Los funcionarios rápidamente desaparecen de la calle de la aglomeración y en tan solo una calle que había quedado vacía, en tan solo 3 minutos vuelve a ser ocupada por todos aquellos comerciantes que habían escondido, habían entrado a las galerías o se habían ido en tan solo unos minutos. Esta no es una escena única de Lima, sino es una escena que se repite en muchos lados. Durante el trabajo de campo de este proyecto, que fue desde inicios del 2020 hasta fin del 2022, plena época COVID, estas escenas empezaron a repetirse y multiplicarse en varias partes de la ciudad, pero sobre todo en la parte de Mercado Central y Mesa Redonda. Y la manera en la cual fueron explicadas, narradas y discutidas públicamente fue a partir de: esto es un ejemplo de desregulación, esto es un ejemplo de desorden, esto es un ejemplo de irrumpimiento, esto es un ejemplo de mafias o ausencia de Estado, o esto es una actividad informal. Un poco lo que yo quiero discutir el día de hoy con ustedes, o contarles, o intentar organizar un poco las ideas, es que más allá de hablar de una carencia de reglas, regulación o control del Estado, creo que hay otras formas de abordar ese tipo de dinámicas para tratar de entender por qué este operativo es totalmente inútil en términos de modificar las condiciones de la presencia, no, aumento, no, número, no, de comerciantes de calle, pero al mismo tiempo es
fundamentalmente importante y estructural para lo que significa la actividad de comercio de calle. ¿Y en qué sentido eso tiene una representación y una expresión en términos de movilidad, en términos de ritmos cotidianos y en términos de cómo se organiza ese momento cotidiano de la venta, de la actividad, del comercio? Eso no significa que tenemos que preguntarnos cómo y por qué el Estado actúa de cierta manera frente al comercio informal. Las respuestas de la literatura son más o menos claras, ¿no? Desde la ciencia política se hablaba de las políticas de tolerancia, que los trabajadores informales interactúan de manera estratégica con el Estado y generan condiciones para la organización de los trabajadores. En el caso del IME, estudios como el de Holland, Aliaga, Cosamalón, etcétera, han hablado de estos distintos episodios de represión, negociación y acción de autoridades, destacando de que esto no es algo nuevo ni novedoso, sino es algo recurrente y que finalmente estructura unas condiciones de producción del espacio urbano. Hay una cita de un autor que, digamos, a uno le puede gustar o no gustar, a Taluk Malik Simón, que dice, y me permito leerla: en ciudad tras ciudad, no importa dónde, hay un barniz de superficie de normas y reglamentos, planes estratégicos y arreglos intersectoriales y los sistemas que funcionan para proporcionar lo que la ciudad necesita para mantener una apariencia de orden, cumplimiento y consenso provisional. Pero casi todas las ciudades también se sustentan a través de sustratos de reparación improvisados, compensación, acuerdos extraoficiales y entendimientos tácitos. Hay manantiales, no sé si será la traducción correcta, pero hay manantiales de pasiones, tácticas e hipótesis generadas rápidamente sobre cómo actuar, que siempre amenazan con torcer los planes mejor trazados y mecanismos de vigilancia ligeramente deformados. Podría ser conceptualmente más productivo centrar nuestra atención en estas dinámicas, en lugar de redescubrir sin cesar el poder disciplinario del neoliberalismo, o en este caso del Estado o de su supuesta ausencia. Detrás de la actividad de unos encargados de la seguridad pública decomisando un material, más allá de la denuncia o afirmar que ahí existe una violencia estructural e institucional, de repente podríamos preguntarnos un poco por ese manantial de pasiones, tácticas, hipótesis generadas rápidamente sobre cómo actuar que tienen los comerciantes. Y es un poco a mí lo que me gustaría centrar la atención y responder a esta invitación que hacen este grupo de autores. Para eso, yo no voy a entrar aquí a la discusión más teórica, utilizo dos cuerpos de literatura que tienen que ver sobre, por un lado, los debates sobre informalidad, que básicamente, hay una cantidad infinita de autores en esa línea, pero básicamente lo que plantean es que la informalidad tiene que dejar de ser vista como un elemento legalista o estructural, y tenemos que centrarnos en la definición de las prácticas que definen la informalidad, siempre situada, siempre ambigua, siempre opaca. Y por otro lado, entender las dinámicas de movilidad y ritmo urbano como dinámicas cotidianas que reproducen y dan sentido a eso que llamamos informalidad. Para mí, estos dos cuerpos de literatura pueden ser resumidos en la idea de espacio temporalizado, que permite comprender el orden y la regulación y permite entender cómo se pone en juego una reproducción de desigualdades urbanas en este contexto. De toda la discusión que a mí me interesa plantear, hoy voy a centrarme sobre todo en dos aspectos, pero son tres los que quiero desarrollar, y estoy intentando desarrollar, que tiene que ver con que estos espacios temporalizados están organizados en tres dimensiones. Una primera dimensión, que es el horizonte de mayor largo aliento, que tiene que ver con las políticas de formalización y tolerancia como un marco de referencia para la actividad del comercio de calle. Una segunda dimensión que tiene que ver con las acciones cotidianas, opacas, ambiguas, constantemente ambiguas, de la seguridad pública, y finalmente con las pautas de coordinación social de los comerciantes, ¿no? Intentaré describir y hacer algunas ideas acerca de cada uno de estos tres puntos y por qué son relevantes para estudiar el comercio de calle, más allá de una discusión nominal, si son formales, son informales y en qué momento son qué, ¿no? El caso, no, digamos, otra vez, llevarlos a Lima un poquito, ¿no? Lo que yo estoy hablando es resultado de un análisis, hicimos un análisis de centralidades en el caso de Lima, para tratar de identificar dónde estaban aquellos lugares y áreas de mayor concentración y atracción de viajes, servicios, empleo, ¿no? Y dentro de todas ellas identificamos que de las 10 más importantes, la número 2 o 3 es la área que estoy trabajando en este texto, y que es el área de Mercado Central y Mesa Redonda, ¿no? Que no, otra vez, y es muy importante repetirlo, no es un área de comercio distrital o interdistrital, a nivel de delegación, por ejemplo. No es un mercado que se va poniendo de vez en cuando, sino es un área comercial de escala metropolitana para una ciudad de 10 millones. Y creo que ese es un elemento importante. Eso es parte de la motivación por la cual decidimos incorporar esto. Pero hay una segunda motivación por la cual decidimos incorporar el análisis de Mercado Central y Mesa Redonda.
y que aquí, digamos, no se ve bien, pero es en la parte superior derecha, ¿no? Esos puntitos redondos, esa es la parte de análisis, luego vamos a un mapa más específico. Pero dentro del centro histórico o el área central que se denomina en el caso de Lima, este es un espacio muy específico porque es lo que se ha permitido y es el lugar de tolerancia del comercio informal. En otros lugares del centro histórico se disputa, se controla y fiscaliza de cierta manera el comercio de calle y en otros de otra manera. Este es uno de esos espacios e interesa comprenderlo como un orden específico urbano, ¿no? El área de análisis, digamos, es esta parte del mercado central, son esas manzanas que ven ahí, que no es un espacio demasiado grande, pero sí es un espacio con características ya mencionadas, con calles angostas, con poca altura, con predios con problemas de habitabilidad, con poca renovación urbana, con poco inversión en el espacio público, ¿no? Y con calles muy angostas y muy pequeñas que invitan a que el comercio sea experimentado como una forma de hacinamiento desde afuera, ¿no? ¿Cómo hicimos un poco el trabajo? Eh, Nos planteamos un trabajo cualitativo, ¿no? Para lo cual fue muy útil también muchas de las discusiones eh, que se han tenido en varios espacios, eh, que básicamente cumplía tres características. Era una observación colectiva, intensiva y multidisciplinar. Que básicamente lo que significaba eso era que se formó un equipo muy grande de investigadores, porque vale decir, no solamente trabajamos el caso del centro de Lima, sino trabajamos tres casos más, ¿no? Ahí con Pablo de Acenteno en la coordinación. Eh, y más o menos participaron unas 15 personas, ¿no? En cada uno de los lugares se hizo un proceso de observación, análisis, entrevista, etcétera, de más o menos 5 o 6 meses, eh, dependiendo, ¿no? Y en todos los casos eran lugares donde habíamos realizado previamente ya proyectos, con lo cual ya contábamos con un nivel de conocimiento. Porque, digamos, la primera crítica que surge al tipo de metodología utilizada, y es bueno ser transparente con el tipo de metodología utilizada, es que el tiempo de exposición no es alto, ¿no? Si uno calcula un conjunto de personas que van a un espacio a hacer sus relatos de campo, la observación, entrevista, etcétera, de manera intensiva, significa de que el tiempo de exposición no va a ser alto. Por lo tanto, como dice Seligman y Estes, para que sea intensivo en duración, que sea de corta duración, se requiere que haya un conocimiento previo, un trabajo previo en la misma área de estudio. Y eso es lo que nos permitió. La segunda característica, ya mencioné, era que era multidisciplinar y además, tercero, colectiva, lo cual significaba de que no era un trabajo individual de construcción eh, etnográficas o de observación o de entrevista, sino era un equipo de distintas carreras que básicamente eran reuniones semanales para tratar de identificar qué era lo que estaba sucediendo y qué es lo que no estaba sucediendo y tomar decisiones sobre los tiempos de observación, tipos de actores, tipo de entrevista, etcétera, ¿no? En este específico momento con ustedes estoy hablando de una parte de todo el trabajo de campo realizado, que son 110 recorridos de entrevistas, 110 recorridos y relatos, y además entrevistas, ¿no? Que lo que buscaban era cumplir con criterios de calidad del recojo de información en términos de sustitución, empatía, heterogeneidad, conciencia de sí mismo, etcétera, ¿no? Todo este material fue codificado utilizando un programa Atlas T. Me acuerdo que alguien, no recuerdo exactamente, perdón, hizo una presentación súper bonita de cómo había hecho su trabajo con Atlas T. Nosotros hicimos un trabajo con Atlas T no tan bonito, muy doloroso en el proceso porque es muy largo, eh, ¿no? Pero, digamos, trabajamos con 8 dimensiones que se convirtieron en 56 códigos. Esos 56 códigos fueron codificados. A través de eso se trabajó con una metodología no tanto de definir con anticipación los códigos, sino trabajarlos de manera emergente. Y básicamente lo que ahora estoy hablando es uno de esos códigos, ¿no? Que tiene que ver con espacio construido y actores y más, ¿no? Una de las primeras características que nos dimos mientras fuimos sistematizando la información es lo que mencionaba hace un momento sobre los espacios temporalizados y esta idea tan simple de entender que durante el día hay cosas que suceden de ciertas maneras. Una idea bastante simple, ¿no? Y que este desgobierno supuestamente urbano del comercio de calle opera de manera distinta y tiene arreglos distintos durante el día, ¿no? Y los fines de semana y las campañas navideñas, porque trabajamos en verano, en navidades y festividades. Entonces, hay todo un ritmo y un ciclo y una repetición, pero también hay esas excepcionalidades, hay interrupciones acerca de cómo funciona cotidianamente algo, ¿no? Este es un momento que todo, este momento el cual nosotros estamos conversando, es un momento regular para todos nosotros. Hay alguien hablando,
todo el mundo está tratando de escuchar en la medida de lo posible, y es un ritmo que se mantiene estable. Pero de repente, alguno de ustedes decide que se cansó de escucharme y quiere empezar a hablar. Y rompe con lo esperado de nuestras interacciones, porque lo esperado es que yo termine y diga gracias, ustedes me digan y hagan sus comentarios, ¿no? Venimos 10 años o no sé cuántos años todos en la academia siguiendo ese modelo, el tiempo que tengamos aquí, ¿no? Pero alguien podría romper ese ritmo. ¿Qué implica romper ese ritmo? ¿Qué implica la excepcionalidad? Las intervenciones públicas de decomiso y control son una excepcionalidad, son una pérdida de ritmo cotidiano de las actividades del comercio de calle, o por el contrario, son una parte estructurante de lo que sucede en el día a día, y por lo tanto es una parte estructurante de la precarización y de las formas de violencia que experimentan los comerciantes de calle. Dicho esto, con todas las aclaraciones y limitaciones señaladas, yo indiqué que quería hablar de tres cositas, ¿no? La primera tenía que ver sobre este horizonte temporal que construye un marco de referencia general para el funcionamiento del comercio de calle, y que tiene que ver con las políticas de tolerancia y formalización. En el caso de Lima, a diferencia de otras ciudades, pero de manera muy similar a otras ciudades también, digamos, constantemente los gobiernos subnacionales y el gobierno nacional tiene una política de tolerancia frente al comercio de calle. Esa política de tolerancia se ve experimentada en, digamos, que las decisiones sobre reubicación y desalojo no suelen ser la principal acción tomada. ¿Hay eventos de desalojo? Sí. ¿Hay eventos de reubicación? Sí. Pero si uno ve y uno analiza los libros que tienen una mirada más amplia de 30, 20 años sobre el trabajo de los gobiernos subnacionales hacia el comercio de calle, encuentra de que, por el contrario, más que una actitud forzosa de fiscalización, es una actitud de tolerancia, de permitir en la medida de lo posible, pero estableciendo ciertas reglas. Dentro de las posibilidades que tiene un gobierno subnacional de establecer reubicación, formalización o desalojo, ¿no? Que en términos más amables le llamamos recuperación de espacio público, ¿no? Al desalojo, pero es otra discusión. Dentro de esos tres como caja de herramientas que poseen los gobiernos subnacionales, en el caso de Lima, la más, digamos, utilizada ha sido la reubicación y la formalización, más no el desalojo y la recuperación. ¿Ha habido momentos importantes de desalojo y recuperación de espacio público? Sin duda. Pero lo que establece un ritmo de largo alcance entre los comerciantes y una expectativa es que en algún momento va a haber una crisis, en algún momento va a haber una estructura de oportunidad, en algún momento va a haber una pandemia, en el cual la municipalidad les diga, regístrense y yo los voy a ayudar a que tengan un espacio dentro de un predio. Y esa posibilidad constituye un horizonte que guía a la agencia de gran parte de los comerciantes de calle. Uno tiene que aguantar, y en el aguantar puede ser que después de algunos años uno termine formalizándose. Esta idea de formalización y espera, ¿no? Que organiza un poco las acciones y que por eso cuando uno se pregunta por qué las personas deciden estar en un ambiente tan inestable, precario, incierto, es porque también hay un conjunto de expectativas a futuro, donde, dado que hay un conjunto de dinámicas estructurales de los mercados laborales, que Lucía habló mucho mejor sobre eso en la exposición pasada, ¿no? Sobre la informalidad y lo que significa la informalidad en términos de los mercados laborales, lo cierto es que en el caso de Perú, el 7% de la población económicamente activa es comerciante ambulante, que es una cifra que uno puede decir es mucha, poca, pero es importante, ¿no? Es un grupo que es altamente heterogéneo, ¿no? Pero que en su heterogeneidad, estas políticas de tolerancia es necesario reconocer que establecen reglas y expectativas. No solamente es una acción de ida, sino es una acción de ida y vuelta respecto a la construcción de expectativas en los comerciantes y que guían su apuesta por permanecer dentro de un espacio, donde no solamente es subsistencia. Hay de subsistencia, pero no solamente. Ese es el primer punto que quería plantear, pero el segundo punto me parece que puede ser más relevante, que tiene que ver con qué hace el Estado. Yo les he empezado contando una historia repetitiva, ¿no? Llena de detalles acerca de cómo esta suerte de agentes de seguridad van y decomisan, pero la acción de decomisar no es una acción de imposición de autoridad y legitimidad, sino es una acción casi como de un niño que está robando algo a una persona mayor, ¿no? Que va, agarra algo y sale corriendo antes que las personas se molesten, que es la forma en la cual se construye legitimidad del Estado en sus márgenes. Pero también hay otro conjunto de formas en las cuales se interviene y se relaciona el Estado con los comerciantes de calle. Y a mí me gustaría describir o hablar de esa variedad de opciones, ¿no?
variedad de cosas que existen entre unos y otros. Conversando con un agente de seguridad, ¿no? Una conversación, eso ya fue hace varios años, de la municipalidad, digamos, palabras más, palabras menos, se echó un discurso, todos lo hemos escuchado, todo el que haya tenido el placer de conversar con un funcionario, que no son, digamos, no es que tengan una mirada negativa, sino que están totalmente desbordados en su capacidad de establecer un principio de acción, ¿no? Y necesitan encontrar un conjunto de discursos para explicar lo que les rodea. Y para esta persona, la única forma de explicar lo que le rodeaba era de que los ambulantes eran delincuentes, ¿no? Y que finalmente lo que debería hacer la municipalidad en términos de acciones, de estrategias, era tratarlos como delincuentes y tratar de establecer unas medidas más estrictas, acciones, fiscalizaciones, controles, puestos, presencias, que permitieran, ¿no?, tratar esa ilegalidad o ese crimen, ¿sí? Y que esta, digamos, es un lado del espectro de la relación entre Estado y comercio de calle. Pero no es el único, ¿no? El otro son los operativos, pero también son los operativos que no resultan en absolutamente nada. En el comercio de calle, en el caso de Mesa Redonda y Mercado Central, donde coexisten más o menos 5.000 a 10.000 comerciantes de calle, dependiendo del momento del año, ¿no? Es normal uno estar caminando y de pronto sentir que una estampida de comerciantes empieza a ir de un lado a otro. Y eso es porque hay unos fiscalizadores que están caminando por la zona. Y esos fiscalizadores empiezan a avisarle a las personas, tienen que moverse. Y los comerciantes se mueven, no todos, algunos. No van a decomisar nada, no van a intervenir, y en el mejor de los casos lo que harán es tomar una foto, decidir a una persona y decirle, retírate del espacio, pero finalmente, minutos más, minutos menos, la situación vuelve a ser la misma. Uno decía, ¿no? La definición de la locura, ¿no? Esta idea de repetir lo mismo pensando de que va a tener efectos distintos, ¿no? Y los fiscalizadores caminan por la misma calle haciendo lo mismo todos los días. Y uno diría, pareciera que no tienen ningún tipo de repercusión en sus actos. Veamos, ¿no? Dentro de estas acciones del Estado, ¿no?, con bajo principio de legitimidad y autoridad, lo cierto es que cuando ellos caminan, las personas empiezan a decir y los comerciantes empiezan a decir, ya vienen, ya están aquí, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y es en estos espacios donde se empieza a organizar un conjunto de dinámicas cotidianas y movilidades en torno a la presencia de estos fiscalizadores, que finalmente no decomisan, pero que su sola presencia activa un conjunto de elementos, ¿no? Al mismo tiempo, eh, hay un criterio que uno se pregunta en qué momento se activa o no una actividad de decomiso, pero hay otra forma también, que es en qué momento los fiscalizadores, los Robocop, los cascos, todos los agentes de seguridad vinculados, deciden intervenir una persona sin decomiso. Y sucede una situación que también se repite día a día en este caso de 5.000 a 10.000 comerciantes. Y que son unos fiscalizadores que eligen a una persona. Están caminando y las personas que no se mueven eligen a una. Se le acercan y le dicen, no puedes estar aquí. Alrededor puede haber 500 comerciantes de calle. Puede haber 1.000 comerciantes de calle, pero han elegido a una persona. A esa persona le van a pedir, le van a tomar una foto, van a tratar de que recoja sus cosas, y a esa persona la van a acompañar hasta afuera de lo que consideran son los límites de lo permitido de la zona de tolerancia del comercio de calle, y le van a decir retírate. La persona va a cruzar la pista, la avenida Bancay, va a dar media vuelta, va a esperar 5 minutos, los fiscales van a regresar al área de comercio y la persona va a volver a regresar y tratar de vender sus productos. ¿Qué hay detrás de esa acción, ¿no? Y cómo esa acción importa. Porque por más que haya un conjunto de garitas, de entradas, salidas, que ahora con la pandemia se volvieron más exigentes, no, lo cierto es que estas funcionan en momentos específicos del día y con distintos grados de apertura o porosidad. Pero hay momentos donde los propios fiscalizadores y encargados de la seguridad, digamos, no pueden intervenir, no pueden acompañar, y lo que hacen es detenerse en el espacio, mostrar su presencia y repetir, señores, avancen, está prohibido el comercio informal.
con un megáfono, lo van repitiendo y lo van repitiendo, mientras todo el mundo sigue vendiendo y mientras todo el mundo sigue comprando productos. Pero al mismo tiempo, no solamente son espacios donde haya decomisos, haya acompañamientos o haya presencias casi sin sentido de repeticiones, sino también hay un momento en el cual llegan unos encargados de fiscalización de seguridad y empiezan a gritar, llévatelo, llévatelo. Se acercan rápidamente, dos mujeres y un varón se acercan a un comerciante. Todos empiezan a quedar un poco desconcertados de lo que estaba sucediendo. Y de pronto en ese momento, y esa es una parte de los relatos que se hicieron en el campo, empiezan a agarrar el carrito sobre el cual estaba vendiendo una mercadería, unos productos alimenticios, y empiezan a jalarla, pero el vendedor no responde. Y de pronto el vendedor le responde con una frase, y los agentes de seguridad le responden con otra frase, y de pronto empiezan a reírse, y empiezan a abrazarse, y todo empieza a sonar muy confuso. ¿Y dónde está el poder absoluto del Estado controlando a los comerciantes de calle, ¿no? Y los comerciantes de calle y los fiscalizadores comparten un conjunto de elementos que no solamente es de control, fiscalización y represión o violencia, sino que también hay un conjunto de lugares ambiguos en los cuales se generan formas de sociabilidad y que pasan también desapercibidos. Pero también hay mucho de simulación. Esta foto, que es una foto temprano en la mañana, ¿sí?, que es la foto que luego va a los reportes de seguridad elaborados por la Municipalidad de Lima, son los reportes en los cuales se demuestra el control y fiscalización. Entonces se toman muy temprano en la mañana cuando no hay comerciantes de calle, entonces toman la foto y de ahí dicen que hicieron su labor y que efectivamente no había comerciantes de calle. Cuando 2 horas después más o menos la imagen que sucede es la que está en la foto, ¿no? Entonces uno puede pensar, todo este conjunto de repertorios de acción de los agentes de seguridad pública son excepciones, son quiebres, ¿qué son? Y cómo modifican y organizan ese espacio temporalizado o esos ritmos. Y uno podría plantear, siguiendo a Lefebvre, Gilbert Fultre, Tucker y otros autores, que estos quiebres o interrupciones del ritmo cotidiano no solamente no modifican, sino que lo que permiten es fijar las simetrías dentro de las relaciones entre este tipo de actores. No es la locura del Estado no queriendo intervenir o estando en un megáfono diciendo de que no hagan algo cuando todo el mundo lo está haciendo. Es una forma de fijar el poder, ¿no?, y relaciones de poder. Porque los operativos, ya sean con principios arbitrarios, opacos, con ciclos efectivos o específicos, no son excepciones. Y esa es, digamos, parte de la idea que me gustaría transmitir o poner en discusión, sino son constitutivos del ritmo y tiempo de la centralidad, que definen las características de incertidumbre, de lo no fijo y el movimiento del comercio de calle. Lo que permite poner en juego la precarización, la violencia estructural, no es tanto el decomiso o la violencia ejercida por un agente de seguridad, ni tampoco por los encargados de mafias de control de puestos, sino es el carácter inestable e incierto de las actividades. Porque todas estas intervenciones, ¿sí?, permiten también fijar límites espaciales y ambiguos. Aquí se permite algo y aquí no, ¿sí? Tercer punto. No solamente hay una respuesta del Estado y sus distintos agentes de seguridad, que son varios, pero he tratado de simplificarlo, sino también hay un conjunto de elementos de coordinación social dentro de los propios comerciantes de calle, ¿no?, que se resumen bastante bien en la afirmación de hay cascos en Abancay, ¿no? Cascos, ya les dije, es esta figura de la seguridad pública, ¿no? Y ese es un grito que hace una persona cuando rápidamente empieza a ver que aparece, y que eso es una escena repetida, pero que nos invita a entender es que el comercio de calle no opera como un todo coherente de prácticas o relaciones, ni posee un grado de estabilidad en su carácter transgresor, de resistencia o sometimiento a la regulación del espacio público. Creo, digamos, y eso lo podemos discutir, que quienes ven pura resistencia en el comercio de calle pierden de vista un montón de heterogeneidades, ¿no? El guardia de seguridad de una galería empieza a gritar, hay cascos en Abancay. Estoy avisando, hay cascos en Abancay. La frase se repite, la empieza a repetir en distintas direcciones. Los vendedores de calle recogen los plásticos y los coches que utilizan para mostrar la mercadería y empiezan a dirigirse de manera desordenada con cualquier dirección, a una esquina, a una galería, etc. El guardia de seguridad continúa gritando, yo estoy avisando, nadie se va a meter aquí. Yo les estoy avisando con tiempo para eso. Pasan unos minutos, 5 o 10 minutos, y al no aparecer los fiscalizadores o los cascos, los comerciantes retornan al lugar habitual. Se le pregunta a este guardia, ¿siguen los decomisos? Se le pregunta al guardia, ¿no? Quien responde, no, los corretean nomás. Corretear es como perseguir, ¿no? Ya no hay tanta retención. Con el men, con
que se refiere al alcalde, ¿no? Con el men de arriba no pasa nada, ¿no? Y continúa la frase, que es una frase que quiere decir no sirve de nada, ¿no? Dentro de las acciones que puede implementar el Estado, dentro de sus agentes de seguridad, formas de fiscalización y la infinidad de acciones que hemos visto, también existen un conjunto de formas de coordinación que tienen que ver con disputas sobre el propio espacio, con las posibilidades de establecer una temporalidad del tiempo y que nos llevan a plantear una segunda afirmación. Si la primera es que las excepciones de la repetición o no de las acciones del Estado fijan asimetrías de poder y fijan lo incierto y lo ambiguo, lo cierto es que las propias lógicas existentes dentro del comercio de calle también fijan eso incierto y eso ambiguo y reproducen esas características. No permitiendo, digamos, y acá yo sé que es una discusión un poco más difícil, no permitiendo necesariamente redes de solidaridad donde las personas ven, porque yo veo más precarización e incertidumbre que solidaridad. Dice una persona, no es difícil poner un nuevo puesto, ¿no? Hay que pagarle a ciertas personas, hay que empezar en una zona específica y a partir de ahí ir avanzando, pese a que se muevan minutos más o minutos menos. Y que eso ayuda a entender que la transgresión, entre comillas, también es una forma de autorregulación, ¿no? Y que es una forma de reproducir esa condición tan natural del comercio de calle que es lo incierto, lo ambiguo y de cierta manera lo precario. Donde todos estos comerciantes lo que están haciendo dentro de sus posibilidades diferenciales es tratar de participar, definir y no ser afectado por la multiplicidad de ritmos, sobre todo por las acciones que establece el Estado, como esas excepciones que no son excepciones, que son regularidades, el corretear, el decomiso, el estar, el decir, el perseguir, el pedir que se vaya. Cada una de estas acciones tiene como contraparte unos comercios de calle que lo que buscan es, digamos, no ser del todo afectado, pero siguen reproduciendo esas condiciones en sus propias relaciones entre ellos y con los actores comerciales que ahí se encuentran. Esto, sumado uno, sumado a lo otro, lo que hace es en la línea de, y aquí me estoy sumando a un texto de Tucker, lo que terminan haciendo es establecer la ambigüedad como un criterio de ordenamiento y una forma de ordenamiento espacial de las prácticas del comercio de calle, ¿no? Donde es eso lo característico y lo intrínsecamente importante. De esta manera, lo que he intentado como tratar de contarles un poco sobre Lima y sobre lo que hace el Estado y los comerciantes, explica la importancia de pensar los ritmos urbanos como una dimensión constitutiva para el debate de informalidad urbana y persistencia de desigualdades. No solamente es un carácter legalista o estructural, ni solamente es un conjunto de dinámicas específicas de resistencia y violencia del Estado, ¿no? Como a veces se puede plantear, sino son un conjunto de atajos y un manantial de pasiones, tácticas y acciones, como decían Simón y Peterson, ¿no? Así que nada, esas eran algunas de las ideas que quería compartirles. Muchas gracias y estaré muy gustoso de escuchar sus comentarios y recomendaciones. Muchas gracias, Manuel, por compartir con nosotros tu proyecto y todo este conocimiento de, sobre todo el caso estudio, que pues, es inevitable pensar en las coincidencias con México. Y pues para abrir como varias preguntas para la reflexión. Nos pedíamos que pudieran ser sus intervenciones de entre unos 2 minutos o 3 minutos para que todos podamos intervenir varias veces y tengamos tiempo de discusión. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con un bloque de 2 preguntas y que responda Manuel, y si no, vemos si las aumentamos a más? ¿A quién le gustaría comenzar con alguna reflexión o algunas preguntas para nuestro ponente? Gracias, Manuel, por tu presentación. Gracias, Manuel. Gracias, Moni. Quisiera pedirles que, sobre todo quienes son invitadas a esta sesión, que se presenten, por favor, cuando vayan a intervenir. Bueno, si me permiten comentar algo. Bueno, empezamos entonces con 2 participaciones, la de Yutzil y la de Selene. Iniciamos con Yutzil, por favor. Gracias, pues agradecer, ¿no? La sesión, agradecerte, Manuel, por compartirnos esta mirada sobre Perú, pero que también es muy familiar, ¿no? Por más que decías, ¿no?
no piensen en Ciudad de México, era inevitable, y pensar, ¿no? Estos ritmos urbanos que a mí me gusta, por ejemplo, y eso rescato, pues, esa mirada sobre como estos aspectos cualitativos, ¿no? De las prácticas y de la dinámica, pues que va entre sí lo laboral, pero cómo finalmente es parte de esa dinámica urbana que se expresa de diferentes maneras, ¿no? Rescatar esta heterogeneidad, ¿no? Que de sucesos, no solamente de actividades o de productos, ¿no? Que se ofrecen, todo esto, sino hay algo que me llamó la atención, que era este performance que se hace, ¿no? De la fiscalización, y creo que esta relación que plantea sobre ese performance o esa simulación, creo que lo comentabas, ¿no? De los policías que parece como que hacen, pero es como parte de esa reproducción, ¿no? Pues sí, de la informalidad. Realmente a mí no me siento a veces muy cómoda, ¿no? Llamando como trabajo informal por las implicaciones, y más bien no sé, es una pregunta si en este abordaje, cómo plantean el tema de la, no sé, estigmatización, ¿no? Del comercio en la calle. Me llamaba la atención la frase: donde hay ambulantes hay delincuentes, que pues sí, es una frase muy común y todo, pero finalmente cómo esta construcción, ¿no? Esta representación que se hace sobre el comercio en la calle, que se va reiterando desde las instituciones del Estado, representadas por el policía, por un funcionario, por el discurso, ¿no? No sé, ¿no? Propaganda o lo que sea, finalmente hace parte, ¿no? De esa estigmatización, y que se reproduce en este performance donde pues hay un elegido, ¿no? Hay un elegido, hay una selección, y finalmente cuando se entra, que tampoco es que existan relaciones de amistad, ¿no? Y de redes, por ahí lo planteabas, sino que también hay esta diferenciación entre comerciantes, ¿no? Los nuevos, los viejos, los amigos, las redes, y hay un proceso para incorporarte, ¿no? Dentro de esas redes, y también hay conflictos internos, ¿no? Supongo. Entonces, bueno, pues nada más era como esto de preguntarte esto de la estigmatización, cómo si lo plantean, si no, cómo lo ves, un poco tu opinión sobre eso. Y bueno, a mí me gusta esta relación que se hace, ¿no? Entre el comercio y las dinámicas urbanas, ¿no? Que se generan. Entonces, pues, agradecerte, y si nos puedes comentar, esa era otra que acabo de ver, si nos puedes comentar más un poco sobre la construcción de estas espacialidades, ¿no? No sé cómo lo han abordado. O sea, sí es la calle, ¿no? Pero finalmente hay como formas en las que las usan, ¿no? Y entonces se genera esta percepción, ¿no? Sonora, visual, y entonces no sé, un poquito más sobre pues, cómo lo van abordando. Gracias. Ay, perdón, es que están tocando mucho a la puerta, por eso tuve que moverme un momento. Selene, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por la presentación de Manuel, que fue muy enriquecedor en muchos sentidos.
Bueno, mi nombre es Elena Lozano y, bueno, particularmente estoy haciendo una investigación sobre el comercio en la vía pública en el perímetro A del centro histórico, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay varios puntos en común a partir de lo escuchado y lo visto, ¿no? Tengo muchas preguntas. Voy a intentar ser breve para no extenderme mucho. Quizás en un primer momento compartir algo, digamos, que yo he estado revisando en el caso de México, ¿no? Y que por ahí quería justamente en eso preguntar cómo es en Lima, ¿no? Y que tiene que ver con que, digamos, en el caso de México, digamos, dentro del perímetro A, ¿no? Existe, por supuesto, alrededor de 20.000 vendedores, ¿no? De comerciantes informales, y en donde, bueno, permanecen en el espacio público justamente porque digamos, hay todo un mecanismo que, digamos, que permite que eso sea así y que funcione de esa forma, ¿no? Por un lado hay una clase política que se enriquece dando permisos, ¿no? Para que las personas se mantengan en la vida pública, ¿no? También hay un enriquecimiento de los líderes de las organizaciones digamos, con una estructura formal muy amplia, y entonces en donde aparece un enriquecimiento ilícito tanto de la clase política como de los líderes, ¿no? Que permiten digamos, que las personas puedan mantenerse ahí a pesar de que hay, entiendo, en un caso similar al del IME, alguna prohibición de este comercio, ¿no? Es decir, digamos, en términos legales eso está prohibido, pero luego en la realidad eso pasa, y eso pasa a partir de un mecanismo, ¿no? Que tiene que ver con este enriquecimiento ilícito y también con una afiliación política, ¿no? Es decir, se ve a estos vendedores como capital político en general, ¿no? Pues dentro de ese marco, que no sé si es similar, ¿no? Esa es una de las preguntas. A mí me llamó la atención que mencionabas que muchos de estos vendedores quieren formalizarse, ¿no? Y entendiendo que, pues, es un fenómeno donde es heterogéneo, donde no podemos plantear, digamos, que hay una sola postura, o quizás preguntarte a qué te refieres con esto de que se quieren formalizar, porque en general en el caso de México, aclarando de que es un fenómeno heterogéneo, en general los vendedores tampoco buscan formalizarse, porque eso implicaría declaraciones de impuestos y demás, ¿no? Lo que significaría, bueno, sí, básicamente que digamos, el ingreso neto que tienen hoy ya no sería así en el caso de una formalización, ¿no? Entonces, bueno, preguntarte un poco a qué te refieres con esto de que quieren formalizarse, si es eso o si es otra cosa, ¿no? Porque entiendo que también ahí puede haber distintas interpretaciones, ¿no? Y, bueno, a mí me llamó mucho la atención esta contradicción que comentas de los funcionarios que digamos, cuando hablan del comercio informal lo hacen definiéndolo como delincuentes, y luego estos operativos en donde, pues, básicamente las acciones rondan la delincuencia, si no es que es directamente delincuencia, robando, digamos, las mercancías de los vendedores. Quería preguntarte si existen programas como oficiales con respecto al comercio informal. Entiendo que es una zona de valor patrimonial, entonces si existen programas de protección, que me imagino que sí, y si esos programas toman en cuenta este fenómeno o no, o si es una cosa completamente independiente que solamente evalúa el edificio casi sin analizar las dinámicas que, digamos, sociales y económicas que se desarrollan a su alrededor, ¿no? Bueno, esas eran un poco las preguntas que tenía. Muchas gracias. Le damos la palabra a Lucía y después le damos la palabra a Manuel para que responda. Ok, muchas gracias. Pues igual, Manuel, gracias por la exposición. También se agradece mucho la parte gráfica porque no es lo mismo imaginar que ver, y de verdad que en estos temas es bien importante. Y también, como decían tanto Mónica como Yutzil, pues es inevitable ver la familiaridad del asunto para nosotros y nosotras, o sea, es nuestro pan de cada día y cada vez va increciendo además, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias.
hay tantos ángulos de lectura, tantos planos en que se puede discutir esto que, bueno, las compañeras ya mencionaron algunos. Yo me quisiera centrar sobre todo en algo que tú planteaste de inicio como pregunta. Entendí que era como la pregunta eje o por lo menos una de las principales, que decías, ¿cómo y por qué el Estado actúa de cierta manera frente al comercio callejero, ¿no? Entonces, me gustaría por ese lado, porque también me gustó de tu exposición, digamos, en esta indagación de campo, la recuperación de la visión de los y las comerciantes, ¿no? O sea, cómo se ven, cómo se articulan, qué está en juego y todo. Desde luego, eso es toda una dimensión muy interesante. Pero a mí me gustaría más en la parte del gobierno, ¿no? O sea, tratando de pensar en esta pregunta que tú haces, como que a qué tipo, digamos, de conclusiones preliminares has llegado, ¿no? Un poco pensando en qué, es decir, cómo y por qué el Estado actúa de determinada manera. Pienso, por ejemplo, en un texto de Vicente Ugalde, de un libro, de hecho, que tiene muy interesante, que se llama Lo que se gobierna y lo que no se gobierna en la ciudad, ¿no? Y obviamente uno de sus principales referentes es la informalidad en general y en particular el comercio callejero, ¿no? Y este tipo, digamos, de aproximaciones que algunos autores y autoras han tenido a esto de decir, ¿hasta dónde se puede pensar realmente en que es regulable y gobernable esto que se ha destapado, digamos, con el comercio callejero, que ni es nuevo, ¿no? Ni es algo que esté estático, sino al revés, va creciendo también. Si tú quieres, implicamos ahí el modelo económico y tantas cosas, el desempleo, la precarización, y por qué muchas personas, ¿verdad?, acuden al comercio callejero como la alternativa, ¿no? Y una alternativa que puede estar manipulada o no políticamente, pero que también es una alternativa real y es una especie, digamos, de complemento, ¿no?, indispensable para la economía actual de nuestras ciudades, ¿no? O sea, en muchos sentidos, como fuente de trabajo, como incluso fuente de distribución, de provisión, etc. Entonces, pensando en que se trata de un fenómeno muy, muy amplio, y cada vez yo siento que incluso, de verdad, creciendo, pienso en América Latina, ¿no? O sea, llámese Perú, México, pero hay otras ciudades, ¿no? O otros países. ¿Tú cómo verías esto de tu propia pregunta, por dónde la han estado, digamos, explorando como para pensar en ciertas respuestas, ¿no? O sea, mucha gente lo ha mencionado, te digo, bueno, el propio Rodrigo Meneses, como recordarás en el seminario del año pasado, ¿no?, insistía mucho este problema de la legalidad de esto, de las normas, y también de el problema de la hiperregulación, que es también parte de lo que genera este tipo de fenómenos. Es decir, hay muchas cosas. Entonces, simplemente me gustaría ver tú cómo lo has visto, cómo estás aproximándote a la respuesta en esta dimensión de la gobernanza, gobernabilidad o regulación, o como queramos, de este fenómeno. Eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias, Yutzil, Lucía, Selene. Me encantaría decirles que tengo una respuesta clarísima para cada una de las preguntas, pero tengo un montón de ideas. Veremos si alguna respuesta o no. Empecemos por digamos, mezclando un poco las preguntas. Voy a dejar la de Lucía al final, porque creo que tengo que pensarla ahí. Voy a ver si la voy pensando en paralelo. Creo que, a ver, creo que una primera pregunta que decía Selene sobre el tema del clientelismo, ¿no? Y por qué se mantiene el comercio informal y que tiene que ver con las... Que, digamos, yo en mi tiempo en México me quedó muy claro que si uno no entiende la importancia de los partidos políticos y el clientelismo como una forma de estructuración del mundo de lo popular, no puede entender un montón de prácticas de lo popular. Eso me quedó muy claro en el caso de México. Creo que no es claro en el caso de Lima. En el siguiente sentido. Primero, que en el caso de Lima, la forma clientelar no se ve administrada o intermediada por un grupo político, ¿no?
es difícil, me acuerdo que alguien, no me acuerdo qué investigador mexicano, pero siempre, cuando hablaba, creo que era de Tepito, hablaba de Tepito y hablaba de cómo estaba partido como por partidos políticos, ¿no? En el caso de Lima, sería muy difícil primero, porque los partidos políticos no tienen la estabilidad que tienen los partidos políticos en México, ¿no? Que es una cosa que envidiamos de ustedes por momentos, pero a veces no tanto, ¿no? No hay un partido político que se encargue de la intermediación entre la demanda y el gobierno subnacional o el gobierno nacional. Entonces, la tesis de que sea un clientelismo de orden político, digamos, no funciona del todo. No es posible, es posible identificar personas que han estado vinculadas a partidos, que han estado en las dirigencias de participación vecinal, que han participado de repente contratados por la municipalidad en algún momento, que han conseguido trabajo de repente, pero de manera estructurada, orgánica, clara, ¿no? Que haya un flujo de recursos y acumulación de líderes, es muy difícil de verlo. Sin embargo, eso no niega de que sea una masa dispersa sin orden y sin intereses, ¿no? Por el contrario, hay grupos no políticos que lo que buscan es acaparar recursos. Y acaparar recursos en el comercio informal o de calle, mejor dicho, en el caso del Centro de Lima, tiene que ver con controlar la calle y quién se pone dónde, ¿no? Y ahí aparecen los grupos que cobran un cupo, ¿no? Ya sea por la seguridad, ya sea por la seguridad de ellos, ya sea por distintas razones, ¿no? Y que operan más dentro de un espectro, entre comillas, ilegal, ¿no? De administración de seguridad y control del espacio, más que como un clientelismo político, ¿no? Entonces creo que haría esa salvedad, y creo que eso ayuda a entender un poco la diferencia, ¿no? Que claro, yo la doy por supuesta, pero claro, es bueno como explicarla porque si no es tan evidente, ¿no? No hay líderes de comerciantes informales hoy por hoy que pertenezcan a partidos claramente, ¿no? En los 80 sí, hoy no, ¿no? Entonces ahí creo que hay un tema importante. Entonces, creo que la gran explicación que hizo sobre todo la ciencia política de que el comercio informal y las políticas de tolerancia se explican por el clientelismo, ¿no? Y porque son un caudal de votos, y porque son un sector movilizado, y porque tener a los comerciantes de calle en contra para cualquier administración es terrible, porque ellos están en el día a día hablando con todo el mundo, ¿no? Claro, y cumple una función sumamente importante para la ciudad, que es tener productos de menor costo a un alcance sumamente inmediato. Es decir, es muy importante la labor que realizan, ¿no? En el caso de Perú es importante la labor que realizan, más no su rol político hoy por hoy, ¿no? Entonces creo que, y ahí hay que explicarlo por qué. Porque en el caso del Centro de Mesa Redonda y Mercado Central, la asociación importante es la asociación de comerciantes formales de Mesa Redonda y Mesa Central, que son los que tienen las galerías, que son los que importan los containers de China y luego venden al por menor. Ellos son el poder detrás de Mercado Central y Mesa Redonda, no los comerciantes de calle, ¿no? Ellos también quisieran que los comerciantes de calle no estén, pero digamos, los que tienen un rol y acción son. Entonces creo que ahí vería como una diferencia que creo que sería importante como anotarla, ¿no? De ahí, sobre la pregunta de si quieren formalizarse, creo que ahí me expliqué mal. Creo que nadie quiere formalizarse, ni en el mundo del comercio informal, ni en el de la vivienda informal, ni en el de ninguno de los submercados, entre comillas, informales. El horizonte no es la formalización. Esa es una tesis de los 90 que la hizo un peruano que, digamos, nos da no mucho orgullo que sea colega, ¿no? Y que la formalización iba a traer un montón de desarrollo para la vivienda, ¿no? Y también para el comercio, ¿no? Se llama Hernando de Soto. Esa tesis, digamos, no la estoy repitiendo. Lo que de repente, para explicarlo un poco mejor, sería de que un comerciante de calle sabe que hay un escenario donde quizás le digan regístrate y te vamos a dar un espacio en un campo ferial, ¿no? Durante la pandemia, una forma de enfrentar el crecimiento del comercio de calle fue registrar a 2.500 comerciantes y decirles, los voy a poner en una galería. Pero claro, ¿qué pasa? Y eso sucede en Lima, en Quito, en todos lados, que van a la galería o a un espacio ¿no? Que lo empiezan a habilitar, dejan de pagar impuestos inmediatamente, ¿no? Es decir, reproducen actividades, entre comillas, no formales dentro de un espacio privado, y como es un espacio privado, las personas no van a comprar. Y rápidamente empiezan a vender sus puestos.
ya hacer un traspaso, y se genera otro tipo de dinámica. Entonces saben que lo peor que les puede pasar de repente es que se registren y los terminen llevando a un lugar y quién sabe de repente el puesto funcione o no funcione. Y si no funciona, regresen a la calle. Y es un horizonte que si uno se pone así como súper racional, ¿no? No es tan terrible, ¿no? Y uno dice, bueno, puede ser que suceda, porque hay historias de éxito. Hay historias del que empezó como comerciante de calle y hoy día tiene 10 puestos, ¿no? Y las historias de éxito se convierten en una suerte de mito en el mundo de lo popular, ¿no? Así como la historia de éxito en un montón de lugares, ¿no? Entonces creo que, digamos, creo que a eso me refería con querer formalizarse, no es que quieran pagar sus impuestos y no, porque eso no está en el horizonte, creo que, ¿no? Creo que más el horizonte de lo que te va a dar el Estado como estructura de oportunidad. Y creo que eso va de la mano con lo que sucedió en pandemia, ¿no? En pandemia, a diferencia de México, nosotros tuvimos un régimen de no uso del espacio público mucho más agresivo, ¿no? Con el ejército, fueron 8 meses de no salir a la calle, etcétera, ¿no? Y llegó un momento donde, luego de 1 millón de puestos de empleo que se perdieron, aumento de la línea de la pobreza, es decir, muy grave los efectos, hubo un momento donde los comerciantes de calle simplemente volvieron a salir a la calle, ¿no? Y muchos más. Y eso fue narrado en las discusiones como la nueva invasión de Lima, ¿no? Un poco respondiendo también a lo que Yutzil decía de estigmatización, ¿no? Invasión tiene, en caso de Lima es una frase con mucha connotación clasista y racista, ¿no? Porque la invasión es cómo los migrantes ocuparon la ciudad, invadiéndola, ¿no? Entonces se volvía a decir de que ahora los comerciantes están volviendo a invadir Lima y empezaron a estar en las calles y en las plazas y a tratar de vender algo y generar recursos diarios que no se estaban dando, ¿no? Frente a eso, y que sí había un conjunto de dinámicas de estigmatización sumamente grandes, pero hay que entender que la estigmatización nunca es absolutamente brutal, ¿no? Porque finalmente el 7% de personas se dedican al comercio de calle significa que alguien o conoce a alguien o tiene un familiar que se dedica a eso, y al mismo tiempo uno es un usuario activo del comercio de calle. Entonces es una estigmatización que hay que ponerle paños fríos. Es muy dura cuando se anuncia, ¿no? Pero cuando uno aterriza las prácticas, encuentras que casi todos los fiscalizadores y los Robocops que están en el mercado central, pues compran su almuerzo a los vendedores informales del mismo lugar, ¿no? Entonces, claro, ahí uno dice, ¿qué onda, no? Entonces, lo que le hacen es descuento a los fiscalizadores para que los fiscalizadores no los ataquen, entonces atacan a la siguiente cuadra, ¿no? Entonces, claro, la estigmatización es una forma de quitarle la humanidad a la otra persona, pero que tiene como bisagras, ¿no? Y esas bisagras son que el comercio de calle es sumamente masivo e importante, ¿no? Y yo creo que ahí hay como un tema importante, ¿no? Entonces, también había la pregunta sobre, bueno, sobre cómo eso tiene que ver con políticas de comercio. Hay una política de formalización, las personas pueden inscribirse, solicitar un permiso municipal, ¿no? A partir de ese permiso municipal, 1 de cada 6, 1 de cada 7 personas en calle, en el centro, es un comerciante autorizado, ¿no? Que tiene más estabilidad, que puede tener un espacio más fijo, que puede tener un puesto, que tiene un color verde, que tiene que tener un gafete, etcétera, 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 ¿no? Pero como tal, la política de formalización, en términos de apertura política, de cuidado del comercio informal, siempre ha sido una política de estigmatización y una política de reubicación, ¿no? Entonces, de no permitir que ingresen ¿no? Y solamente y ahí también respondo a la pregunta de Selene, ¿no? Que cuando uno habla, por ejemplo, de las políticas de renovación urbana, estamos hablando del centro histórico, ¿no? Lo que uno encuentra es que hay lo que, muy, muy parecido a lo que sucede en México, hay como el perímetro de la riqueza y el turismo, ¿no? Donde se persigue al comerciante, donde no se permite, donde están caminando los turistas tirando las fotos, ¿no? Donde están las oficinas, los edificios rehabilitados, las calles más cuidadas, ¿no? Etcétera. Y hay una avenida que es la avenida Bancay, que detrás de eso se permite el comercio informal. Pero si logran pasar esa avenida, ahí la permisividad y la tolerancia es totalmente distinta. Entonces, claro, ahí hay una diferencia que uno puede decir, finalmente, no hay una política de incorporación del comercio informal como política pública, lo que hay es una política de fragmentación espacial del centro, y aquí se permite esto, y aquí se permite esto, y mantengamos las líneas claras, ¿no? Entonces, que es, digamos, más institucionalizado que el perímetro A y el perímetro tal en Ciudad de México, digamos, es eso, ¿no?
por decirlo de cierta manera, ¿no? Que no es... Eh, sobre el cómo abordar, me estoy yendo larguísimo, pero el cómo abordar las espacialidades que preguntaba Yutzil, digamos, hay un texto muy bonito de Paola Girón, que hace una cosa que se llama las técnicas de sombreo, que es una técnica para analizar movilidad cotidiana, que es básicamente estar con una persona y básicamente convertirte en su sombra y perseguirla durante un día, ¿no? Ya, nosotros no somos tan especialistas ni podemos hacer algo tan bonito como lo que hace ella, pero lo que hicimos fue perseguir a los actores, ¿no? Digamos, acompañarlos en momentos del día y a partir de eso ver rutinas, dinámicas, acciones, ¿no? Un poco por ahí, pero no exactamente eso, ¿no? Y ahora la pregunta de Lucía, bueno, del Estado, ¿no? Yo creo que, digamos, eh, has mencionado muchas, hay como grandes hipótesis, ¿no? De la hiperregulación, etcétera. Yo no estoy muy convencido de esas hipótesis, porque creo que la hiperregulación funciona más para las personas que están claras sobre la existencia de esa hiperregulación, pero cuando uno va a la calle, esa hiperregulación son prácticas bastante concretas y acciones bastante concretas, ¿no? Es una agente de fiscalización pidiendo a las personas que no vendan comercio informal cuando todos están vendiendo comercio informal, ¿no? Digamos, entonces claro, hay un montón de normas, sí, hay normas en el centro histórico acerca de a cuánta distancia del predio y de la vereda, hay una línea que se marca la municipalidad, puede haber comercio. Y hay otra línea de donde puede estar la carretilla, y hay otra línea donde puede pasar el carro, y otra línea donde puede pasar las personas. Entonces hay una sobreregulación, sí, seguro, pero cuando uno aterriza y va a las prácticas, yo creo que esa hiperregulación se vuelve un poco más, se disminuye su complejidad, creo, y no se convierte tan clara para los actores, ¿no? No es la preocupación desde su punto de vista. Su punto de vista es, ¿me van a decomisar o no me van a decomisar? Más allá de si hay 50 normas o 150 normas que definan que el comercio de calle es una actividad en espacio público, es una actividad económica y al mismo tiempo es una actividad de subsistencia. O sea, digamos, creo que ahí hay una discusión, que es más si uno ve la normativa y la institucionalidad o si uno ve más las prácticas, ¿no? Uno decide qué ver para... Todo te permite ver algo y creo que opaca también algo, ¿no? Creo que lo que yo estoy viendo opaca la parte más normativa, no me permite ver eso, ¿no? Veo más cómo las personas resuelven en su vida cotidiana. Pero ¿cómo y por qué el Estado actúa? Yo creo que actúa logrando dos cosas fundamentales. Primero, que nadie esté presente en el espacio, que nadie pueda instalarse en el espacio. Es como, digamos, el objetivo clarísimo. Y segundo, definiendo aquello que hablamos como informal. ¿Qué es lo informal? Es una persona que no tiene garantizado su permanencia en el espacio haciendo una actividad. Y en el caso de los comerciantes de calle, la definición de lo informal es que va a ser incierto, es que va a ser ambiguo y que no sabe cuándo la persona que está hablando por un megáfono la va a intervenir o no. Y esa incertidumbre es lo que define lo informal. No es que estén transgrediendo la norma, es que no saben cuándo la norma se va a aplicar. Porque finalmente es el Estado el que actúa de manera informal también, ¿no? Si uno quiere ponerse así como requisito. Entonces creo que por ahí iría. No tengo una respuesta súper clara, pero creo que de repente por ahí puede ir alguna discusión. Pero bueno, hablé un montón. Creo que Irene había levantado la mano. Sí, gracias, Irene. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Irene y yo soy estudiante de doctorado en Planeación Urbana y estudio el comercio en vía pública en la Ciudad de México. En particular me interesa el poder de las asociaciones de comerciantes y justamente más como en línea de la ciencia política. Muchísimas gracias, Manuel, por la presentación. La verdad es que fue, como bien dijo Lucía, también la parte de la fisicalidad, ¿no? Hiciste como una gran pintura de lo que sucede ahí y te lo agradezco mucho. Hay varios puntos que ya tocaste, pero hay unos en particular que me llamaron la atención y que me gustaría enfatizar. Uno es el trabajo de Carlos Alba sobre la globalización desde abajo, que cuando comentaste cómo la Asociación de Comerciantes Formales existen importando todos estos containers de China, es muy distinto a cómo sucede aquí, donde los comerciantes en vía pública son los que hacen pues esa importación, que me pareció como interesante mencionar. Y sobre todo hablaste mucho sobre gobernando por ambigüedad, y hay un trabajo de Jennifer Tucker de Ciudad del Este que justamente es su tesis, ¿no? Cómo se gobierna por medio de la ambigüedad. Pero justamente yo te quería quizás empujar un poco más o preguntarte sobre relaciones, digamos, llamados como
¿Cuál es la relación entre los Robocops y los fiscalizadores, ¿no? Un poco, ¿cómo es que está funcionando esa relación? Y dado que me parece muy interesante que mencionas cómo los líderes no están vinculados con partidos políticos, ¿por qué Irene, y creo quizás que que yo se te no lo fue la capté bien y lo voz. dijiste? Se Ay, cortó tu intervención. ¿Nos repetirías la pregunta? Es que como sí, que sí, se... porque, Gracias. gracias, sí, perdón, voy a hablar lento. ¿Por qué están permitiendo entonces que eso suceda? Digamos, ¿por qué permiten, como cuál es el incentivo que sí se venda en la calle? Y eso es un poco pensando como esa pregunta que hiciste inicialmente, ¿por qué deciden no decomisar? Y un poco desde el punto de vista de la pregunta de Lucía, como cuál es el rol del gobierno de por qué sí se permite y si no es un incentivo político. Y espero que se escuche bien, perdón, me tuve que mover. Gracias. Sí, sí, ahora sí se oyó bien. Se escuchó bien ahora. ¿Alguien Sí, más? ¿Una pregunta o para que sean dos? Sí, Manuel, ¿está bien? Sí, de acuerdo. ¿hay otra pregunta? Sí. Basti levantó la mano. ¿A ti? Manuel, muchas gracias por esta sensible presentación muy etnográfica y por esta mirada sociológica a las prácticas de comercio de calle. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con esta relación entre poder y derechos. Estamos hablando de poblaciones sin derechos, de grupos que trabajan en la calle, que defienden su derecho al trabajo, pero que es población no asalariada, que incluso en la Constitución de la Ciudad de México hubo todo un debate al respecto, porque en efecto hay una jerarquía entre líderes que controlan y se enriquecen y entre la población que genera ingresos básicos o adicionales, pero que son poblaciones que no tienen derechos en términos amplios. ¿Cómo conectamos esto también con el derecho mismo a la ciudad para vivir de ella en tiempos donde no hay cabida, no la va a haber en esa ciudad formal, digamos entre comillas, pensando no en un sentido dicotómico, pero que el mercado de empleo formal con derechos, pues cada vez es más frágil o precario en ese sentido, ¿no? Y que este tipo de prácticas obedece a una búsqueda de darle legitimidad al derecho al trabajo, pero que cada vez se hace más predominante, como en el caso de la Ciudad de México, ¿no? No sé si recuerdas el caso cuando fuimos a Santa Fe, cuando preguntamos si el corporativo les había dado trabajo a los jóvenes, si habían abierto fuentes de empleo, les preguntamos a la gente de Santa Fe de los Altos, a la gente del pueblo, y dijeron, bueno, lo que pasa es que lo que gana un chico de 17, 18 años que dejó la escuela en Walmart, trabajando 12 horas de manera temporal, lo gana más en un taxi pirata semanalmente, gana el triple. Entonces, ese mito de que la ciudad formal o los grandes desarrollos iban a generar empleo, se derrumba y entonces la alternativa viene siendo esa. Pero entre esto y lo otro entra un tejido de corrupción con redes bastante complejas que también sostienen a nivel de poder y de falta de poder este engranaje. Yo quisiera ver qué piensas al respecto. Gracias, Manuel, por favor. Sí. Sobre los comentarios de Irene, sí, creo que puse como en 3 diapositivas el texto de El nombre de Tucker, que su texto me gusta mucho, que es básicamente la idea de Anania Roy llevada, ella estudia creo el caso de Ciudad del Este, ¿no? Y el comercio habla de los afectos y la idea de la incertidumbre en los comerciantes, ¿no? Y creo que a mí su texto me gusta bastante, tiene los dos que conozco. Así que eso sí está. Y de la pregunta de Irene, creo que habían 2 preguntas, ¿no? Una era la relación entre Robocops y fiscalizadores, y creo
si entendí bien, porque ahí se cortó, perdón, el audio. Y claro, la municipalidad, digamos, ahí entramos como en el escenario este en la hipótesis que nos plantea Lucía, y que también recogen muchas personas, que es la hiperregulación, ¿no? Más o menos hay unas 6, 7 gerencias que tienen que ver con el comercio de calle, ¿no? Entonces, cuando uno está caminando por el centro de Lima, uno empieza a ver chalecos celestes. Y los chalecos celestes son un tipo de funcionario que hace un tipo de actividad. Encuentras a a los de desarrollo económico, que son los que están viendo si la gente está pagando con recibo o no. Encuentras a los de defensa civil, que no les importa nada, salvo que las casas, las vías de movilidad estén abiertas, porque en el Mesa Redonda hubo un incendio hace el 2001 y se murieron 500 personas, por las calles tan estrechas, ¿no? Entonces, claro, los de defensa civil están mirando esto. Los de riesgo están constantemente persiguiendo de que no intervengan los predios, porque claro, como los quieren convertir en depósitos, les van quitando las paredes, van disminuyendo, ¿no? Y le empiezan a sumar carga. Los de serenazgo, que es la fuerza municipal, como una policía municipal, pero que no lleva armas, ¿sí? No lleva toda esa indumentaria y camina, pero no se puede enfrentar a la población porque no ha recibido la capacitación antidisturbio. El COES, o digamos, estos Robocops, son los que han llevado la capacitación. Entonces, cuando intervienen, requiere que esté fiscalización, que esté alguien de la municipalidad y que esté alguien de los Robocops en un grupo mayor, ¿no? Porque va a haber pelea si es que quieres intervenir, ¿no? Quieres decomisar algo en medio de 4.000 personas, ¿no? Para un poco ponernos la idea, ¿no? Es como 4.000 personas que están todas haciendo algo y solamente eliges a una persona para decirle que esa persona ha hecho algo mal, no el resto, ¿no? Está complejo, ¿no? Pero ¿cuál es la relación de todos ellos? Es una relación bien compleja entre la municipalidad. Cada uno con sus funciones, con sus acciones y, digamos, si sucede algo, entre ellos dicen, mi función es mirar esto, tu función es mirar esto. Y ahí empieza una discusión de, otra vez, la hiperregulación y esa función del Estado muy partida, ¿no? Pero que finalmente, digamos, por más que fuera una sola fuerza, estuviera claramente integrada, la política pública funcionaría maravillosamente, los funcionarios se llevaran bien, fueran amigos, en fin, todo se cumpliera, todo a favor, no creo que harían más de lo que ya hacen. Porque finalmente lo que hacen son acciones esporádicas para mantener presencia dentro de un espacio y controlar disminuir la capacidad de permanencia de los comerciantes, que no se instalen. Ese es el objetivo, de unos y de otros, de fiscalización, de desarrollo económico, de defensa civil, todos no quieren que se instalen, porque cuando se instalan y ponen puestos, se pone más difícil la cosa, ¿no? Que son, digamos, cuando yo digo instalarse, es pensar como en Tepito, que son instalaciones, no son personas que están paradas en la calle, ¿no? Que tienen algún tipo de permanencia material dentro del espacio. ¿Y por qué sí se vende? Yo ahí, digamos, no tengo una respuesta así como 100% clara, tengo una respuesta como muy práctica, ¿sí? Eh, digamos, y por haber conocido gente como vinculada a la política, esas cosas que decían, cuando uno en la campaña, uno tiene mucha posibilidad de convertirse muy, digamos, estigmatizante sobre el comercio informal, sobre la vivienda informal, ¿no? Uno quiere ordenar el mundo y que todos paguen impuestos, etcétera, pero cuando se gobierna, ellas son las personas que te van a mantener en el poder, ¿no? No una red clientelar, pero finalmente son los votos. Entonces, nadie se mete con el comercio en las zonas específicas de tolerancia, ¿no? Lo que se busca es que no se consolide en permanencia, ¿no? Pero sé que es una respuesta todavía como muy como general, ¿no? Habría que aterrizarla mucho más que eso, ¿no? Pero en el caso de Lima funciona así. Y en el caso de la pandemia, que es específicamente los de trabajo, claro, funcionan más en específico porque, claro, había un discurso sumamente estigmatizante, nos están volviendo a invadir, y al mismo tiempo un discurso de la necesidad, ¿no? Que este discurso de, digamos, hay que dejar que las personas se ganen la vida porque, digamos, las imágenes de hambre eran muy amplias, ¿no? Entonces, claro, se puso en discusión la necesidad versus la formalidad. Creo que ahí ganó la necesidad, ¿no? Pero bueno, eso. Pero sí, y otra vez, el texto de Tucker, si no lo conocen, yo se los puedo compartir. Un texto bien bonito. Sobre la consulta de Patricia, sobre poder y derechos. Yo ahí tengo un problema como conceptual o práctico, no sé cuál sería el problema. Y el problema es,
Yo estoy a favor que el horizonte sea la formalización, los derechos plenos, el trabajo, la seguridad social, los beneficios, claro. Yo tengo claro eso. Creo que todos tenemos claro de que es un horizonte a construir, ¿no? Sabemos que es un horizonte que no se está construyendo. Sabemos que es un horizonte que ni siquiera es mayoritario. Sabemos que hoy por hoy tener derechos laborales es un privilegio, ¿no? Absoluto. Tener seguridad social y beneficios es el 2 veces privilegio, ¿no? Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿es una cuestión de derechos y no derechos? ¿O es una cuestión de privilegios y recompensas estructurales e institucionales, ¿no? Porque los comerciantes aún asisten en la calle, lo cierto es que también tienen un conjunto de derechos que los ponen en juego, ¿no? Porque construyen la legitimidad desde otro ángulo, ¿no? Entonces creo que ahí entra una discusión como más, pero lamentablemente también lo cierto es que al ser incierto, su derecho puede ser que se respete como que no, ¿no? A mí me explicaron, la idea es como que uno esté avanzando en el carro, ¿no? Y nunca sabe si va a ser rojo o verde. Hay que ir nomás, ¿no? En el mismo caso, los comerciantes no saben si se les va a aplicar la ley o no se les va a aplicar la ley. Si tienen derecho de permanencia o no tienen derecho de permanencia en ese espacio público. A la actividad o no a la actividad. ¿Cuándo se aplica? Y yo creo que, y ahí regreso otra vez a lo que decía hace un rato sobre la pregunta de Luciano, creo que esta descripción de acciones muy chiquititas, si se para, usa el megáfono, todo eso suma a definir eso, ¿no? Esa incertidumbre sobre los derechos, si uno quiere, ¿no? O sobre la permanencia, sobre la actividad económica, ¿no? Pero sí creo que hay una discusión de fondo, que no, yo ahí sí no tengo ninguna respuesta clara, pero si el horizonte es la formalización. Eh, Creo que venimos apostando y reconociendo que ese es el horizonte hace mucho tiempo, pero es un horizonte no logrado, ¿no? Entonces, claro, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Digamos, podemos seguir siendo el Estado con el megáfono, ¿no? Parándonos en la calle y diciéndonos, hay que formalizarnos, este es el camino, la seguridad social, los derechos, y no sucede nada, ¿no? Entonces creo que ahí hay una discusión como, no sé cuál sea la salida, ¿no? Pero creo que hay una discusión interesante hasta en términos conceptuales, ¿no? Porque la informalidad no se convierte en un elemento externo, excepcional, sino se convierte en elemento estructurante del mercado laboral y del espacio urbano también, ¿no? Eh, Eso, diría, ¿no? Muchas gracias, Manuel. ¿Alguien más quisiera intervenir? ¿O, tiene algunas? No sé si puede intervenir con una Eh, pregunta. sí, Mayra y luego Leti, por favor. Hola, muchas gracias por la exposición de Manuel. Como dice Yutzil, no nos puede evitar comparar un poco Ciudad de México con el caso de Lima, sobre todo porque además de que existen, como decía Manuel, comercio informal en el centro histórico de estos que son semifijos, que a lo mejor ya tienen estructuras o lugares muy bien eh, señalados, también están los comerciantes que son conocidos como toreros, que es un poco lo mismo que pasa en Lima, que son estos que están en el espacio público sin tener alguna cuestión de semifijo, que tienen un puesto ya en un corredor o alguna cuestión así, que también tienen que estar corriendo cada vez que pasa el operativo, porque si no les decomisan las mercancías. Pero me preguntaba un poco si usted en este trabajo ahondaron un poco con las organizaciones internas de los comerciantes informales, cómo se estructuran o cuáles son los mecanismos con los que ellos, digamos, intermedian comerciantes con la municipalidad, porque en este caso aquí sí existen organizaciones muy definidas, incluso los toreros ya tienen unos chalequitos en Ciudad de México, unos chalequitos donde dice que pertenecen a una unión de comerciantes del Centro Histórico Toreros, y entonces quería saber si ahondaron un poco en su investigación sobre estas organizaciones al interior del comercio informal. Leti, por favor. Gracias, Manuel. No es un tema en el que yo sea muy cercana, pero he aprendido mucho gracias al seminario, especialmente gracias a Yutzil y a Lucía. Yo no puedo evitar, Manuel, lo mío es un poco más como, digamos, en este sentido de preguntarte, lo tocaste un poco, ¿no? El impacto post-COVID
y si, aunque no era el tema central de ustedes, y lo entiendo, ¿no? Si tienes algunas pinceladas sobre la mirada desde el género, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Le damos la palabra a Adrián y después a Manuel, por favor. Hola a todos. Hola Manuel, muchas gracias. Qué interesante exposición. La verdad es que se antoja echarse un clavado esto de las 110 entrevistas y recorridos y bueno, se ve que hay planos, esta cuestión que dijiste, los análisis de datos. Parece un trabajo muy interesante, multidisciplinario y con muchas vertientes. Pues, no sé, te quisiera preguntar también con las coincidencias que existen entre el centro histórico en la Ciudad de México y lo que estamos viendo. ¿Cómo, ¿Cómo han sido operadas las políticas en términos de rehabilitación patrimonial, espacio público y tal, que generalmente son estrategias que van cercando justamente y delimitando, higienizando estos espacios de colocación de los comerciantes, que los van orillando hacia ciertos perímetros a partir como de este discurso de la recuperación y tal? No sé si investigaron o tienes un poco datos, por ejemplo, de quién es la propiedad privada de estos espacios en el centro, si son espacios de pronto que son dueños, algunos propietarios, o que están abandonados. En la Ciudad de México mucho lo que sucede es que son bodegas, muchos de estos espacios que ya no tienen uso habitacional ni nada, y algunos de estos comercios se despliegan hacia el espacio público, ¿no? Siendo que es un espacio de mayor movilidad comercial. Entonces, bueno, eso, un poco cómo iban las políticas en torno al mejoramiento urbano, que en ocasiones tiene como otro tipo de intenciones. Gracias. Está bien, Manuel, si incluimos también a Cristina en los comentarios y después Cristina, por favor. Gracias. Sí, muchas gracias, Moni. Muy rápido. En realidad, bueno, primero que nada felicitarte, me gustó mucho tu exposición, me gusta mucho el enfoque, la mirada que le está dando, y sí, me parece como muy interesante, y de verdad, pues sí, coincido en que hay muchas similitudes, pero no sé, y esta sería mi pregunta, como queramos llamarle la calle, informarle, ambulante, cualquiera de esos, se convirtió justamente en un espacio fundamental para mucha gente que quedó sin trabajo durante la pandemia, o que por lo menos no podía trabajar. Entonces, en ese sentido, también la mirada, me pareció también muy interesante esta perspectiva de las dinámicas urbanas y lo que eso implica, y que efectivamente, sea en los centros, sea en la periferia, vamos a encontrar ese tipo de comercio con características distintas y obviamente presiones distintas. No es lo mismo, como tú lo señalabas, algunas calles del centro histórico, ¿no?, que 3 cuadras adelante o atrás, en donde ya pues hay esas facilidades, una serie de cuestiones. Pero muchas veces también, pues en las propias periferias ya están apareciendo, hay algunos mercados gigantescos, con condiciones, sí, muy especiales, y pero me parece que cambia, no sé en qué medida cambió la mirada de lo que es el comercio ambulante, y en qué medida, también no se convierte en una estrategia del mismo gobierno, digamos, para solventar este tipo de problemas, ¿no? Y fomentar en cierta forma, es decir, no fomentar, pero sí favorecer, digamos, en ese sentido, entre comillas, la informalidad. Una cosa que es interesante, es decir, la parte turística me parece que es clarísima. No, es decir, eso, instalados en el centro histórico. Y ellos tenían como plato permanente. Te escuchamos un poco cortada. Sí, yo también. Bueno, nada más eso. Como digo, la parte del turismo, y iba yo a comentar la anécdota de que en Oaxaca, ahora la gente, digamos, clase media, el que ganó es Morena, pero está haciendo cosas en ese sentido, y la gente
está contenta porque No escuché. finalmente después de años se la misma población, ¿no? Parece que, pero ya lo dejo porque sí estoy muy inestable. Ya me saltó como 2 veces. Felicidades, pues. Cris, pero quizás si la pones en Quizás si quieres un video. si la pones tu pregunta en chatear, a lo mejor la puede leer Moni. Sí, sí. No vi Ya tu salió. no vi tu manita antes, Pati, perdón. No, está bien. Solo una pregunta para agregar a las intervenciones, que es el tema de los liderazgos, y en los liderazgos el tema de las mujeres, porque el tema de las mujeres, en el caso de México, como cuando vimos en aquel recorrido en Tepito, ¿te acuerdas, Manuel? O sea, hay una relación de poder y liderazgo desde el lado femenino que genera alternativa a su propio gremio entre las mismas mujeres. Entonces, ¿cómo es eso en el caso? ¿Observaron algo así en el caso de Lima? Y eso es todo. Manuel, por favor. Sí, gracias por las preguntas. Creo que, a ver, de repente puedo, dame un segundo, tratar de responder un poco gráficamente sus consultas. Ante la pregunta del tema de género, Leti, ¿no? 4 de cada 5 comerciantes de calle son mujeres, ¿no? Lo cual se traduce en que es un empleo altamente femenino, ¿no? Hay una segmentación laboral del comercio de calle y que tiene ciertas características, ¿no? El comercio de calle de características más femeninas, ¿no? Que, digamos, permite un horario de tal, pero sobre todo permite continuar prácticas de cuidado al mismo tiempo que desarrolla una actividad productiva, ¿no? Y ahí, eso es otro tema que estamos trabajando, porque justamente tenemos un montón de información, ¿no? Acerca de las comerciantes y cómo desarrollan prácticas de cuidado en estos contextos, ¿no? Y la foto que les muestro es como, en medio de todo lo que les he contado, hay un espacio, que hay un jardín donde juegan todos los niños de la zona, ¿no? Que son los hijos de los comerciantes, ¿no? No son los residentes de la zona. Entonces, y que cuando están muy cansados se ponen los cartones para que duerman, ¿no? Además de los mismos puestos, ¿no? Entonces, claro, hay un tema de cuidado que es, digamos, fundamental si uno quiere como comprender las dinámicas que ahí existen, ¿no? Y que muchas veces, y que de repente esto sí lo debería haber dicho, y error mío no decirlo, cuando están persiguiendo a un vendedor, no es lo mismo el vendedor con una práctica de cuidado que sin una práctica de cuidado, ¿no? Y eso aumenta el grado de incertidumbre y la posibilidad de, ¿no? Y qué tipo de actividad pueden desarrollar. Entonces creo que ahí hay un tema. Sin duda, ese es como uno de los grandes temas que existe, ¿no? Y eso lo estamos trabajando, pero no lo quise meter aquí porque creo que eso requiere como su propia atención, ¿no? También respondiéndole a Adrián, claro, a mí el tema que me gusta del centro, yo trabajaba vivienda en el centro, no comercio, ¿no? El comercio era como donde comía luego antes de ir a hacer mis entrevistas sobre vivienda, ¿no? Entonces, claro, hay muchas propiedades, hay propiedades privadas, hay propiedades públicas, hay universidades, hay la beneficencia, etcétera, pero hay mucha apropiación ilícita de terrenos, ¿no? Como hay personas que ya no están vivas, que eran los dueños, los hijos no se sabe dónde están, los nietos quién sabe cómo, entonces empieza a haber juicios, desalojos dentro del espacio de lo informal y construirse eso que estoy mostrando un poco en la imagen, que son depósitos, ¿no? Eso no es vivienda, eso es depósito, ¿no? Y es la expansión del área comercial que se va quedando corta y necesita expandirse y empezar a transformar la residencialidad en espacio de depósitos, ¿no? Muy en la línea de del libro los textos estos de René Coulon, Víctor Delgadillo, ¿no? De esta tensión entre lo comercial y lo residencial como constitutiva del centro histórico, ¿no? Y aquí se experimenta con bastante claridad, ¿no? Y ahí sí hay un trabajo, ¿no? En términos de la política de renovación urbana, pese a que esto se esté grabando, lo diré con sus palabras, tenemos una política muy, digamos, muy preocupada por recuperar los colores de la colonia que existía en el centro histórico, más no en las actividades
de personas que hoy por hoy utilizan el centro histórico. Dicho de otra manera, si uno ve el plan maestro del centro histórico, son 4.000 páginas o 3.000 tantas, hay una discusión gigante sobre el tipo de árboles, el tipo de plantas, el tipo de colores, si el color, ¿no? es parecido, ¿no?, a la época donde están los españoles y cómo vamos a recuperar los colores, ¿no? Entonces le llamamos la política de los colores y la política de las fachadas, ¿no? Más que preocuparnos por las personas que viven en el centro o por las actividades que en el centro se realizan. Porque el centro está sumamente fragmentado, ¿no? Igual que en México. Nosotros tenemos la calle de los vestidos de novia, la calle de los anillos de plata, la calle y así, ¿no? Pero esa fragmentación no forma parte de una política, ¿no? Esa fragmentación en rubros, en actividades, sectores, es más el resultado de una inercia de la ocupación de actividades, entre comillas, de una economía popular o no dentro del centro histórico, que una cosa intencionada de las políticas. Entonces creo que ahí sí hay una diferencia, creo. Y aquí, claro, yo cuando digo cosas positivas de México, a veces después me critican, ¿no? Pero creo que acá tiene una mejor política de centro histórico que lo que nosotros estamos construyendo recién, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay un tema importante, ¿no? Y la rehabilitación, el principal enemigo de la rehabilitación es el comercio de calle, ¿no? El gran problema del centro histórico es el comerciante. Y eso está en el documento de 1992 y en el documento del 2019. Igualito, ¿no? Y claro, una explicación, y aquí ya me estoy yendo, pero una explicación que me da una funcionaria hace un montón de años, y a la funcionaria, digamos, no diré quién, pero la explicación era de que, la explicación era que los comerciantes, y acá, por favor, entiendan el nivel de racismo de lo que voy a decir, que no lo estoy diciendo yo, no me descontextualicen, ¿no? Lo que esta funcionaria decía era de que como los comerciantes eran migrantes, ellos no tenían ningún tipo de apego por lo que significó el momento colonial y lo que significó el centro histórico como su tradición, ¿no? Y por lo tanto no tenían cuidado. Y esa era la explicación. Esa explicación que suena como muy generalista es la que existe hace un montón de años y sigue existiendo. El enemigo número uno de la rehabilitación urbana es el comercio de calle, ¿no? Muy parecido a, ahí no es tan distinto a México, creo, por zonas, ¿no? De ahí, la pregunta de, bueno, del tema de COVID, sí, el tema de COVID, hubo un montón de cambios que no he entrado en esos detalles, ¿no? Hubo momentos donde se prohibió la entrada de niños, se prohibió la entrada de ancianos, se hacían pruebas, estaba el ejército alrededor del mercado central controlando las entradas y la salida de las personas, es decir, hubo un montón de cambios. Pero más que centrarme en esos cambios, ahora quería decir que pese a todo eso, y pese a las intervenciones y que el alcalde pedía apoyo porque no podía controlar el espacio, las acciones de fiscalización, control, eran más o menos iguales, con otro ritmo, otra recurrencia, ¿no? Se hacían más veces, pero eran más o menos lo mismo que había antes, ¿no? Entonces, justamente nosotros empezamos el trabajo de campo antes del COVID, en enero del 2020, febrero del 2020, y lo avanzamos durante COVID. Entonces, digamos, aumentó en sus intensidades, pero en sus características más generales se mantuvo, ¿no? Como la forma del trato y la reproducción de este comercio. Y claro, se me hacen las preguntas otra vez sobre temas de organización, Mayra, ¿no? Y también Cristina, ¿no? De las organizaciones, los actores. Y claro, no es tan fácil identificar a los actores políticos dentro del comercio. Digamos, en los 80s, y eso está en un libro, que eso no es parte de mi investigación, sino es de otra investigación de otra persona, en los 80s, digamos, el que era el representante de los comerciantes de calle, hicieron una gran campaña que consistía en lavar las calles al final de cada día y que invitara a la prensa para que quedara la idea de que ellos no estaban ensuciando la ciudad, ¿no? Y estos dirigentes empezaron poco a poco a ganar visibilidad, ser consultados por los medios, salían en el periódico, participaban en algún partido de izquierda, y era claramente identificado que tú decías este lugar y pensabas en tal partido, tal dirigente, tal acción. Hoy día eso no existe más. Existen organizaciones de los comerciantes formales que tienen las galerías, existen intentos de asociaciones entre los comerciantes formales de calle, por rubros. Están la asociación de los que venden A, los que venden B, los que venden C, por rubros, ¿no? Y los comerciantes no formales, los que no tienen el permiso municipal para estar ahí, no tienen una organización clara. Lo más claro de organización pueden ser los grupos que terminan cobrando cupos de vez en cuando, en ciertos contextos, ¿no?
Y creo que ahí es donde se encuentra como una gran diferencia con México, ¿no? Que no hay una articulación e intermediación política, necesariamente. Es un bolsón de votos importante para todos los alcaldes. Los alcaldes saben que no van a entrar a cambiar todo, sí, pero no hay alguien con el cual dialogar claramente, ¿no? No es que digas a qué es el dirigente uno. Hay pequeñas personas que tienen una voz más clara, voz más importante, voz más pública, pero como tal, al nivel de lo que yo he conocido, lo poco que he conocido en México, no existe, ¿no? Que aquí en México es muy claro, ¿no? La organización de los comerciantes, ¿no? Como, digamos, es hasta envidiable el grado de organización que tienen con sus equipos de seguridad, con sus formas de A, B, C, distribución de las calles, rondas, temas de luz, temas de, etcétera, ¿no? En cambio, no necesariamente allá. Creo que eso sí es importante como ver la diferencia, ¿no? Así que nada, bueno, con eso espero haber respondido sus preguntas y si me quedé corto, les agradezco y me harán pensar más y darle más vueltas a lo que he presentado.